Está al día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 42 minutos. Las muertes violentas registradas en algunas zonas del norte y sur de la capital preocupan a los ciudadanos, sobre todo en esta ciudad. En algunos casos, la policía considera que se tratan de ajustes de cuentas. Está con nosotros el comandante de la policía de Quito, Wilson Pavón, quien nos ha señalado en últimas entrevistas que se realizan operativos antidelincuenciales en el distrito metropolitano de Quito, pero ¿cómo se combaten estos hechos violentos y a las bandas delincuenciales en la capital, sobre todo, comandante? Muy buenos días. Hernán, buenos días. Asimismo, un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, en cuanto a lo que es muertes violentas, nosotros tenemos que identificar dos aspectos: las que son violencia en el orden criminal y la violencia en el orden interpersonal. Al momento nosotros tenemos 141 personas que han fallecido por hechos, en este caso, delictivos violentos, 179 en el año 2023 versus 141. Sin embargo, aquí en cuanto hablemos de la violencia criminal, nosotros tenemos el 70% de la participación de este tipo de violencia, es decir, 98 fallecimientos. ¿Y cómo se contrarresta esto? Nosotros estamos articulados con el eje investigativo, toda vez que nosotros, como Policía Nacional, tenemos que intervenir a las estructuras criminales que tienen detrás de todo esto economías criminales. Y aquí es lo que nosotros hemos observado, una dinámica en la cual los territorios son uno de los objetivos, en este caso, que son objeto de tipo de violencia por acaparar territorio para sus fines, es decir, sus negocios. En este caso hay microtráfico, entre las principales que nosotros hemos observado, y es lo que el eje investigativo nos ha informado. ¿Qué caso o qué casos les permite a ustedes establecer que estas muertes violentas se dan por ajustes de cuentas? Bueno, en el marco de la investigación nosotros hemos observado que hay un porcentaje importante de víctimas en las cuales tienen antecedentes, y entre estos hemos observado que existen personas que estuvieron involucradas en microtráfico, más las versiones de las personas que les conocían, qué actividades es las que estas personas se encontraban realizando. Otras también estuvieron involucradas en asesinatos. Entonces, y es lo que nosotros hemos visto en la ROL2, hemos visto en Quitumbe, en el distrito, en este caso el distrito Eloy Alfaro, unas dinámicas en donde cuya actividad que se realizaba era el microtráfico. Y recordarán ustedes que hay otro tipo de actividades que utilizan este tipo de economías criminales para parapetar estas actividades, como son las peluquerías. Y es en donde hemos tenido hechos múltiples, sobre todo en la ROL2, en donde se produjeron este tipo de delitos. Justamente esto que se dio, estas masacres casi a día seguido en el sector de la ROL2, queríamos consultarle, ¿tienen indicios de quiénes fueron los responsables? ¿Hay detenidos? ¿Cómo avanzan las investigaciones de eso? Por ejemplo, nosotros hemos realizado tanto en flagrancia, hemos hecho algunos allanamientos, sobre todo intervenciones con el eje investigativo, y se pudieron observar ya participación de estos grupos delictivos organizados de los lobos. De ahí tienen algunas facciones internas que están realizando este tipo de actividades. Y bueno, en este aspecto nosotros hemos obtenido los detenidos, inclusive hemos realizado con los equipos de criminalística esta correlación de ciertos lugares en donde utilizaron cierto tipo de armamento, y sobre todo utilizando y analizando en este caso, las vainas percutidas, en donde tienen ciertas características y correlación en algunos hechos que al momento se encuentran investigando.
¿Hay sitios y zonas que ustedes las han podido demarcar como zonas peligrosas, zonas rojas, zonas de extremo cuidado en Quito por los hechos que Pero suceden? nosotros en lo que a Quito se refiere, tanto en el orden de el subsistema preventivo en el cual nosotros estamos trabajando como control y prevención, hemos estado, identificamos ya áreas con problemas crónicos de violencia y áreas crónicos con problemas de digamos de violencia. Y aquí tenemos nosotros 27 áreas con problemas crónicos de violencia y 39 con áreas con problemas crónicos de delincuencia. En este sector nosotros hemos observado, cuando estamos hablando de violencia, aquí la participación de los distritos, por ejemplo, la de Inicia, tenemos Quitumbe y tenemos Eloy Alfaro. Es ahí en donde se encuentran concentrados este tipo de eventos. Y obviamente hemos observado también, más allá de incivilidades en el sector, hemos observado una dinámica de algunos negocios que han utilizado como cortina para poder realizar estas actividades de microtráfico, por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué otro tipo de negocios, a más de peluquerías y esto, un poco para estar alertas, ¿no? Como ciudadanos. Bueno, todo esto es, recordarán que antes teníamos nosotros unas cortinas, en este caso como las panaderías, ¿Ya? y hoy se vino a observar lo que es el incremento de las peluquerías, ciertas peluquerías con nombres inclusive, que daban lugar inclusive a una concentración de personas motorizadas. Y aquí es en donde nosotros ponemos énfasis, porque en flagrancia nosotros como eje preventivo, inclusive en las persecuciones que hemos realizado en la Mariscal, inclusive en una de las peluquerías encontramos objetos robados y también motos que servían para el desplazamiento de los delincuentes, inclusive personas que están involucradas en sicariato. Entonces, es la atención que nosotros le ponemos a este tipo de negocios. Luego tenemos las mecánicas, en las cuales nosotros hemos observado también que existen otro tipo de negocios que han participado en otro tipo de delito, pero todo esto en este ecosistema criminal, de la economía criminal, también están participando. Por ejemplo, las mecánicas. En estos últimos tiempos nosotros hemos realizado incursiones a lugares o terrenos que fungían de mecánicas y encontramos inclusive vehículos, algunos desmantelados, otros que estaban listos para desmantelar, pero estos vehículos estaban o fueron robados anteriormente. Entonces, son actividades en las cuales nosotros, en el perfilamiento de la prevención situacional, es lo que nosotros estamos observando y estamos trabajando para la intervención, en este caso coordinada con el eje investigativo. General, de acuerdo a las estadísticas que nos proporciona usted al inicio de esta entrevista, usted dice 141 muertes violentas en el 2024. Si comparamos con el 2023, que hubo 179, parecería que vamos a rebasar ese número de muertes violentas en Quito. ¿Y cuántas se registran por cada 100,000 habitantes? Bueno, en cuanto a lo que el tema que nosotros hemos estado analizando, la contención que estamos realizando como Policía Nacional, inclusive con lo que es el eje investigativo, nosotros aspiramos a que esta tasa, en este caso, al momento nosotros tenemos registrado localmente para la ciudad de Quito 4.94 muertos por cada 100,000 habitantes. El año anterior tuvimos, en el Distrito Metropolitano de Quito, tuvimos 9.48 muertos por cada 100,000 habitantes. Entonces, esta sostenibilidad y el trabajo que está realizando el eje investigativo para intervenir estas estructuras y sobre todo el tipo de muerte, como yo aquí soy enfático, las muertes violentas en el orden criminal, que es del 70%. No hay que, Hernán, y aquí es lo que nosotros tenemos que también trabajar en el orden de la corresponsabilidad, porque tenemos muertes violentas por violencia interpersonal. Esto corresponde a 43 fallecidos
que es del 30%. Ese está en nuestras manos como ciudadanos y le voy a explicar. Muchas muertes de estas se generaron por grescas callejeras, pero en la antesala de esta gresca callejera fue precisamente el libar en la vía pública. Entonces, aquí, por eso nosotros somos muy enfáticos y tenemos que también apelar a la corresponsabilidad de los ciudadanos, sobre todo a estas personas o las personas que están dedicadas a ocupar el espacio público, pero para otros fines, como es libar en la vía pública. Este es uno de los problemas que Quito tiene y tenemos que trabajar de manera coordinada. Aquí sí. Ya el espacio público le corresponde al municipio de Quito con las agencias de control y es los trabajos que hemos estado haciendo. Sin embargo, los horarios en donde se establecen estas incivilidades, porque todo empieza con este tipo de incivilidades y terminan lamentablemente al no ser intervenidas oportunamente con muertes violentas. Hace pocos días en la avenida Amazonas, en la zona de el complejo gubernamental que está ahí, la plataforma gubernamental, ahí hay entidades financieras. Hace pocos días fuimos testigos personales, presenciales, de un asalto a una señora que salía de un banco. 2 sujetos en moto, que se supone que está prohibido, se bajan de la moto, arranchan la cartera a la señora, la golpean, la patean en el piso y se llevan el dinero. Ese tipo de cosas pasan. Usted dice, nosotros patrullamos, controlamos. Lo mismo ocurre en barrios en donde se dan secuestros, en donde se dan asaltos. ¿Cómo entendemos todo esto? Bueno, aquí en el orden de lo que es el control y prevención, nosotros hemos visto este tipo de robo a personas al estilo sacapintas, que es el que se denomina. Y aquí existe también una dinámica que tiene que ser entendida. El delincuente, para perfilar a la víctima, estuvo al interior del banco. Y luego estuvo otra persona que le realizó, en este caso, la posta al delincuente, que ya lo observó la persona que sacó el dinero. Y obviamente una de las cortinas que utilizan este tipo de delincuentes son las ventas ambulantes. Hay personas que están ahí en el sector y obviamente el tercer actor es el motociclista. Es por eso que nosotros hemos hecho una concentración, como le comento, en las áreas crónicas de delitos y hemos colocado equipos, en este caso, demotorizados, quienes tienen el mejor desplazamiento en la ciudad, pero también hemos puesto a disposición una actividad que se llama la custodia, el acompañamiento al ciudadano para que cuando realice esta actividad llame a la Policía Nacional y nosotros a través del sistema IQ 911 le prestamos este servicio. Uh-huh. Aquí le voy a preguntar algo que nos acaban de escribir. Dice: estimado Hernán, buenos días. Lamentablemente no se ve rondando patrullas ni personal de la policía ni militares en las calles, tomando en cuenta el conflicto interno que vivimos. Bueno, yo le puedo decir en cuanto a el patrullaje que nosotros estamos realizando, hemos concentrado los lugares donde existen mayor tipo de delitos, mayor concentración de delitos. Y también hay que recordar cuando en la mañana, pero la dinámica de Quito cambia, por ejemplo, en la noche. Cuando la Policía Nacional está demandada en llamadas, en este caso al sistema IQ 911, por libadores en la vía pública. Y esto es preocupante porque la distracción de la policía en los horarios y días donde la gente está dedicada a libar en la vía pública, ahí es en donde a nosotros nos distraen para nuestras labores propias misionales de control y prevención del patrullaje. Y nosotros hemos realizado un levantamiento en donde los días viernes, sábado y domingo nosotros estamos llamados, en este caso, nos llaman para que nosotros retiremos libadores, imagínense. Entonces... Claro, distrae las acciones de la policía. General, quiero agradecerle por la información que nos ha proporcionado, esperar evidentemente que el trabajo de la policía también siga surtiendo mayores efectos para reducir estas estadísticas y ojalá no rebasar las del 2023. Muy gentil por atender nuestra llamada el general Wilson Pavón, comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito. Muy gentil.
Gracias, estimado Hernán. Gracias. 6:57 minutos. Esto es Notimundo al Día. Notimundo al Día.